ADN. Estás escuchando Tu Nuevo ADN. Bueno, y hoy día queremos hablar de un tema muy clave que también ha sido protagonista este 2025. Tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes, los derechos de ellos. Y en los últimos meses los derechos de ellos han vuelto también al centro del debate público. Conflictos, por ejemplo, por el aula segura, algunas críticas al sistema de protección, cruces entre la Defensoría de la Niñez, el gobierno, propuestas presidenciales que además prometen ordenar este sistema. Y la gran pregunta también sigue siendo si los niños y las niñas, si los adolescentes tienen esta voz y voto, siguen siendo escuchados cuando se toman decisiones que los afectan. Hoy día queremos conversar sobre un modelo que busca entregar directrices para mejorar este sistema. Nos acompaña Anuar Quesille, que es el defensor de la niñez, sobre el modelo Participa Niñez, esta propuesta, como les decía, que busca pasar del discurso a una participación real y que además tenga impacto concreto en las políticas públicas, ya sea en los colegios, en los municipios, en los servicios del Estado. Muy buenas tardes, Anuar, muy bienvenido a Tu Nuevo ADN. Hola Andrea, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cómo evalúa Anuar lo que ha sido la Defensoría de la Niñez este año? Bueno, hemos enfrentado una serie de desafíos a propósito de los grandes problemas que han afectado a niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista del ejercicio de sus derechos. O sea, hay cifras que son muy preocupantes en materia de explotación sexual, ¿verdad? En los últimos 2 años, ¿verdad? Esta tasa de explotación sexual ha aumentado en un 73%. Tenemos números complicados en materia de seguridad. Si bien la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego ha disminuido respecto del año anterior, sigue siendo un foco preocupante en materia de resguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, y también se enfrentan importantes brechas en materia de salud mental. El gobierno ha trabajado e impulsado importantes reformas. Yo creo que hay que ser justo con las medidas que el gobierno ha impulsado como política de Estado, como por ejemplo la implementación del sistema de garantías y protección integral. Pero creemos que esto debe ser parte de una política transversal que traspase, ¿verdad?, los objetivos que persigue un gobierno determinado, sino que debe convertirse en una política de Estado permanente, porque la única forma de asegurar que niños, niñas y adolescentes sean libres de toda forma de violencia es con políticas públicas que sean concretas, políticas de prevención y donde exista un compromiso de todos los sectores políticos sin exclusión. Bueno, de hecho, cuando se presentó el informe anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en Chile, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubo un asistente que interpeló al presidente Gabriel Boric y le dijo: ¿usted le falló a los niños en Chile? ¿Cómo enfrentamos esta situación, a pesar de lo que ha hecho el gobierno, pero para que se mejore? Porque siempre estamos como en deuda y claramente el Sename, por ejemplo, ¿no? Es como sigue siendo uno de los grandes como fallos, por decirlo así, de este sistema. A ver, yo creo que ahí hay un tema que es muy importante y el 13 de enero del 2026 vamos a tener un hito fundamental en la historia de nuestro país, porque el 13 de enero se termina Sename, ¿verdad? Sí. El Estado de Chile, esta administración, la anterior y la anterior, emprendieron un desafío muy importante, que es generar instituciones específicas para niños víctimas de vulneraciones en sus derechos o adolescentes que cometen delitos. Y finalmente, con la llegada del Servicio de Reinserción Social Juvenil a la macrozona centro, se acaba el Sename. Y eso evidentemente es parte de un compromiso del Estado que de una u otra forma nos da cuenta de dos cosas. En primer lugar, de que estamos frente a un problema, es decir, el Estado ahora no puede excusarse de generar o no tener oferta respecto de niños víctimas de vulneraciones en sus derechos o adolescentes infractores de ley, porque ya la institución está instalada de una u otra forma. Yo creo que a propósito de la interpelación que se hizo al presidente de la República en el informe anual del INDH, también hay un poco de desconocimiento respecto de todo lo que se ha hecho históricamente, ¿verdad? Esto lo inicia la presidenta Bachelet en su segundo mandato, lo continúa el presidente Piñera y lo concluye el presidente Boric, que al terminar su mandato vamos a tener las oficinas locales de la niñez instaladas en todas las comunas del país.
Pese a esos importantes esfuerzos, yo creo que aún falta un fortalecimiento de la institucionalidad, y así lo hemos manifestado, ¿verdad?, a propósito de los problemas que te menciona, Andrea, en temas de explotación sexual, en materia de seguridad, donde hay desafíos importantes. Y en ese contexto ocurre esta iniciativa de la Defensoría que tiene que ver con la participación. Bueno, de hecho, ustedes, tras estas alarmantes cifras de delitos sexuales, impulsaron este movimiento transversal para adherir al tratado internacional que previene y protege a los niños, niñas y adolescentes de la explotación y el abuso sexual, que eso fue súper importante en mayo de este año. Y ahí me gustaría hacer hincapié en este punto, porque las cifras son súper alarmantes. ¿Por qué aumentan? Entendiendo que hay más acciones o más tratados para que esto no ocurra. A ver, yo creo, en primer lugar, respecto del Tratado de Lanzarote, ¿no? El Convenio de Lanzarote es un tratado internacional que contempla una serie, que viene del Consejo de Europa, y que contempla las mejores estrategias para abordar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en particular, pero en general la violencia sexual. Hay que tener en cuenta que cerca del 80% de las denuncias que el Ministerio Público recibe en materia de delitos sexuales son delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Y este tratado permite que estados que no son parte del Consejo de Europa puedan adherir. Yo le presenté este tratado, ¿verdad?, y las posibilidades que tiene este tratado en cuanto a estrategia al presidente. El presidente lo recibió de manera muy positiva. Conversé con el ministro de Relaciones Exteriores, con el canciller, y ahora estamos en una fase en la que todo el Estado ya dio su opinión que es necesario adherir a este convenio, y yo creo que acá no va a haber ninguna no va a haber una pelea política respecto a este tratado internacional que nos va a entregar las mejores estrategias y mejores prácticas para erradicar. ¿Y por qué? Porque, como tú bien dices, Andrea, la cifra ha subido por distintos motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el 2022 se tipificó la explotación sexual. Antes del 2022 no era un delito, sí, sino que este tipo de hechos se circunscribía a delitos sexuales en general, a acciones de significación sexual, abuso sexual. Sin embargo, con la ley 21.522 que modifica el Código Penal, se tipifica la explotación sexual, la ley de garantías, ¿verdad?, contempla y la define, y ahí seguramente uno puede decir que hay mayores denuncias porque ahora es delito, pero también hay un tema muy preocupante y que tiene que ver con factores psicosociales. Aún persisten conductas que son explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes y que son validadas por la comunidad, sobre todo en entornos rurales. Por ejemplo, estas relaciones que mantienen adultos, ¿verdad?, con adolescentes o con niños o niñas, ¿verdad?, a cambio de dinero, especies, protección. Esas relaciones en entornos rurales muchas veces se normalizan, se validan y se aceptan, y estamos frente a un delito. Entonces también estamos frente a un tema preocupante que no solamente dice relación con la utilización, ¿verdad?, o la captación de niños y niñas por bandas dedicadas a la explotación sexual, sino que también por dinámicas sociales que son explotación sexual. Y es ahí donde tenemos que poner el foco para efectos de erradicarla. Bueno, estamos conversando con Anuar Quisille, defensor de la niñez de Chile. Ahora, uno de esos puntos que a mí me parece interesante en ahondar tiene que ver con la justicia, porque tenemos un ministerio público, el fondo la fiscalía, que están los tribunales llenos de denuncias y donde muchas veces la justicia tarda en llegar o no llega. Y ahí es como también hacemos justicia para quienes han sido víctimas de estos delitos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la actuación del sistema de justicia es muy importante en estos casos, pero cuando actúa el sistema de justicia ya estamos llegando tarde, porque ya se cometió un delito o hay indicios de que se cometió un delito. Pero dicho eso, cuando el sistema de justicia tiene que investigar casos de explotación sexual y tiene que sancionar a los responsables, debe hacerlo con celeridad y debe hacerlo de manera prioritaria. Uno de los temas que hemos levantado desde la Defensoría de la Niñez y que lo estamos trabajando con el Ministerio Público y hemos tenido un par de conversaciones y acercamientos con el fiscal nacional es que precisamente se disponga de fiscales que conozcan prioritariamente las dinámicas de explotación sexual para la investigación, porque es un delito que aún no está incorporado en la lógica de las investigaciones de manera específica, sino que muchas veces nosotros tenemos trabajo en estos temas cuando intervenimos judicialmente con fiscales que tienen más compromiso, más sensibilidad, más conocimiento sobre la materia y que le otorgan prioridad. Pero sigue siendo una cuestión de iniciativa y de compromiso,
pero necesitamos un lineamiento específico que les dé celeridad a este tipo de investigaciones. Pero lo otro es también trabajar en dinámicas de educación en esta materia, ¿verdad? ¿Cómo se educa y concientiza a las familias, a las escuelas, a las instituciones de protección que tienen niños y niñas bajo su cuidado? ¿Para qué? Para que puedan levantar alertas y riesgos cuando exista algún peligro de que sean víctimas de explotación sexual. Bueno, y ahí, ¿cómo el aula segura y que la violencia escolar no solamente tiene que ver como con el bullying, también pueden suceder estos casos? ¿Cómo ves tú que esto ha ido mejorando? Vamos a hablar pronto de este modelo que lanzaron y todo lo que esto puede implicar, como yo decía, en las políticas públicas y los distintos escenarios, pero ¿cómo ves el aula segura? A ver, lo primero que hay que decir es que la ley denominada Aula Segura es una ley que se promulga el año 2022 y que tiene una finalidad específica y tiene fines sancionatorios bajo circunstancias y acciones que se cometen en el contexto educativo y que son graves, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas, porque por ahí se ha planteado que la Defensoría de la Niñez se ha opuesto a la aplicación de Aula Segura. Y eso no es así. Yo me he dado el trabajo de revisar los 13 oficios que históricamente la Defensoría ha presentado en materia de aula segura desde su promulgación, desde el año 2022 a la fecha. En ninguno hemos pedido no aplicar la ley de aula segura, sino que a propósito de una revisión de la ley, que además ha sido diagnosticada por los propios organismos internacionales, por el Comité de los Derechos del Niño y por organismos de derechos humanos, se ha concluido que esa ley tiene problemas de aplicación y de cumplimiento de estándares, por ejemplo, de debido proceso, uh-huh, de aplicación cumpliendo el principio de proporcionalidad, de aplicación respetando y resguardando el derecho de los niños y niñas a ser oídos, y además también de buscar medidas que no interrumpan los ciclos educativos y que garanticen el derecho a la educación. Es decir, es una ley que se puede aplicar, pero hay que aplicarlas cumpliendo ciertos estándares. Las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez es que si la autoridad llamada a aplicar la ley de aula segura determina aplicarla, tenga en cuenta estos estándares que sí o sí están dados por la ley. Distinto es llamar a no aplicarla. Imagínate, yo soy un funcionario público. Si yo llamo a una autoridad a no aplicar una ley vigente, estoy incurriendo en una acción ilegal que no se condice con el principio de legalidad que está en la Constitución. Sí, recordemos que la ley chilena Aula Segura que da más poder a los directores para expulsar a estudiantes por faltas graves como porte de armas, agresiones, ¿no? Que además buscan proteger la convivencia escolar, que también tiene que ver con los abusos sexuales, aunque también puede referirse como a un ambiente educativo donde los alumnos puedan ser más protegidos, más valorados y que haya una libertad, o sea, que no haya violencia ni física ni psicológica. Te quiero preguntar, Anuar, mirando la elección y por supuesto ahora teniendo a un nuevo presidente, José Antonio Kast, que además presentó un plan protección de la infancia, ¿no?, dentro de su programa, ¿qué cosas te parecen rescatables y qué cosas además de este programa, esta propuesta, pueden ser preocupantes y sobre todo dónde entra la participación de los niños y adolescentes en este tipo de planes, entendiendo este nuevo escenario político que va a empezar desde marzo del próximo año? Bueno, nosotros hicimos una revisión minuciosa en ese entonces, ¿verdad? Las 8 propuestas de gobierno de los entonces 8 candidatos y candidatas presidenciales, y ya haciendo un zoom más concreto al programa de gobierno del presidente electo, nosotros vemos que existen una serie de medidas que contempla el plan de gobierno que van en la línea correcta. O sea, y que nadie podría estar en contra de lo que se dispone, como por ejemplo fortalecer las familias de acogida como un mecanismo alternativo de cuidado de niños y niñas vulnerados en sus derechos, dotar de mayores recursos y capacidades a las oficinas locales de la niñez. Son mecanismos de continuidad de la implementación del sistema de garantía, repito nuevamente, como política de Estado. Generar mecanismos que permitan otorgar mayor seguridad a niños, niñas y adolescentes frente a la crisis de seguridad que está viviendo el Estado. Y además también cuestiones que tienen por objeto poner el foco en la educación inicial, fortaleciendo las capacidades de los profesores, ¿verdad?, del mundo que se dedica a la educación inicial. Y por otra parte también el sistema, la Sala Cuna Universal, el Sistema Nacional de Cuidado, es decir,
La mayoría de las propuestas en materia de niñez son parte de una estrategia que va en el sentido correcto y que desde el punto de vista de nuestro rol como organismo autónomo las debemos acompañar y vamos a estar disponibles para seguir trabajando para que tengan éxito, y ahí no hay ninguna duda en eso. Evidentemente, como somos un organismo que va fiscalizando y monitoreando los actos del Estado, nosotros tenemos puntos de desencuentro cuando se aleja, ¿verdad?, la política pública del cumplimiento del estándar de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Ley de Garantías, y así eso lo hemos manifestado al gobierno actual en su momento o a la oposición en su momento. ¿Ya se reunieron con José Antonio Kast? No. De hecho, estamos solicitando la reunión y seguramente durante el mes de enero vamos a sostener esa reunión, precisamente en nuestro rol de organismo autónomo de derechos humanos. El presidente ya electo se está reuniendo con las autoridades autónomas, con la presidenta del Tribunal Constitucional, con el fiscal nacional, con la Contralora General de la República, y eventualmente nuestra reunión va a ser en el mes de enero. Perfecto. Bueno, hablemos ahora de Modelo Participa Niñez, que es esta guía práctica para que las instituciones públicas, privadas y también la sociedad civil pasen de preguntarle a niños y niñas como para la foto, a hacer participación que realmente fluya en decisiones políticas, en programas, en servicios. Además, esto fue co-construido con la Universidad de Chile y, por supuesto, con una participación relevante de los niños y niñas y adolescentes, y ha sido validado en distintos contextos con más de 100 participantes. Esta especie como de mapa conceptual que tiene varios ejes, como es el relato compartido, tiempo, vínculo, condiciones habilitantes, principios ético-políticos, horizonte de valor público, repertorios metodológicos, alertas, riesgos, y también este enfoque intergeneracional con roles para dejar claro quién decide qué y cómo se protege, ¿no?, a los niños y adolescentes. Ya para en simple, ¿cómo podrías explicarle a quienes hoy día nos están escuchando qué es Participa Niñez? A ver, como tú bien dices, lo que buscamos a propósito del modelo Participa Niñez es que esta participación no sea como la participación que siempre se ha dado, esta participación declarativa, simbólica o una especie de pantomima, sino que buscamos que los organismos públicos, privados, ¿verdad?, la empresa, la sociedad civil, el mundo académico, tenga herramientas específicas que les permitan incorporar a la toma de sus decisiones la opinión de niños, niñas y adolescentes, pero no por un asunto de buena voluntad, sino porque existe una obligación legal de escuchar a niños, niñas y adolescentes en todos los asuntos que les afectan. Entonces, como no se sabía cómo hacerlo, nos juntamos con la Universidad de Chile, le consultamos a niños, niñas y adolescentes en un diálogo intergeneracional y elaboramos este modelo que en términos concretos contempla una caja de herramientas donde cualquier persona que tiene que tomar decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes lo puede aplicar, diferenciándolo por rango etario, teniendo en cuenta los elementos que tú bien nombrabas y teniendo en cuenta que es una herramienta que no solamente va a darle valor agregado a las decisiones que se toman, sino que además también va a contener las opiniones concretas e incidentes de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo acá ya se instaura en los colegios, en los municipios, en las campañas? ¿Cómo, por ejemplo, se identifica la diferencia entre lo que tú mencionabas, esta participación simbólica, o ya esto llevado a la práctica? Bueno, eso tiene que ver con parte de los grandes desafíos que se enfrentaron cuando se estaba elaborando este modelo entre la Defensoría de la Niñez y la Universidad de Chile. Y que tenía que ver precisamente con que muchas veces se entendía que la participación era preguntar por preguntar. Uh-huh. Y luego cuando se veía la decisión o lo que fuera, se perdía la opinión de los niños y adolescentes, y es más, la decisión que se adoptaba no se vinculaba con lo que los niños y niñas decían o lo que querían o lo que no querían. Entonces, acá lo que nosotros hicimos fue precisamente entregar una serie de elementos que están vinculados precisamente con las condiciones habilitantes, con los principios éticos, con los tiempos, con la importancia del diálogo intergeneracional, para que el producto de esa participación sea un elemento imprescindible en la toma de la decisión. Y nosotros, efectivamente, este modelo lo estamos poniendo a disposición a quien quiera utilizarlo, porque sin lugar a dudas contiene elementos muy positivos que van a ayudar a validar las actuaciones del mundo adulto. Ya, pero por ejemplo, en un colegio, ¿cómo se podría aplicar esto? A ver, los consejos escolares, por ejemplo, o incluso en la construcción ya que estamos hablando de temas de convivencia escolar, en la construcción del reglamento de convivencia escolar, ¿no es cierto? Se supone
que conforme al estándar, ese reglamento de convivencia escolar, ¿verdad?, debiera co-construirse con los adolescentes. Es decir, la comunidad educativa debería participar en fijar las reglas de convivencia escolar. ¿Pero debería o es una obligación? No, debería en términos concretos, conforme a lo que está legalmente prescrito hoy por la ley. Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso, que es el proyecto de ley de convivencia escolar, que lo establece como obligatorio. Se va a promulgar prontamente y va a ser obligación. Pero se establece solamente la obligación de incorporar a las comunidades educativas. El cómo es lo complejo, porque muchas veces los establecimientos educacionales no tienen herramientas para poder incorporar participación efectiva. Y acá, en el cómo, el modelo de Participa Niñez es una herramienta que la Defensoría de la Niñez pone a disposición de los establecimientos educacionales, que se va a poder descargar de nuestra página web, que vamos a poder ser asesorado por los equipos de la Defensoría de la Niñez y que va a entregar un mecanismo que está basado en un diálogo intergeneracional, que tiene un componente distintivo por tramo etario y que establece límites, ¿verdad?, de cómo se genera la participación y de cuáles son los elementos que no pueden faltar al momento de preguntarle a los niños qué quieren o qué desean respecto de una medida que les va a afectar. Ya, Anuar, y un punto, esto también aplica para los proyectos de ley. Te lo pregunto porque desde este año 2026 no se van a poder usar más los teléfonos móviles dentro de los establecimientos educacionales, tanto para los estudiantes como los profesores. En Australia se prohibió el acceso a los niños, niñas y adolescentes hasta los 16 años a las redes sociales, se bloqueó y han salido a manifestarse, ya sea acá en Chile, en este caso de esta ley que ya va a empezar a funcionar desde el próximo año, y por ejemplo en Australia, que los niños, las niñas y los adolescentes no fueron consultados, que no miraron su ecosistema de mundo digital al tomar decisiones solamente en adultos que querían proteger, ¿no?, el cerebro de los NNA de las pantallas. ¿Aplicaría este modelo, por ejemplo? La gracia del modelo es que está pensado y elaborado y hay investigación académica detrás de esto, mirando experiencias comparadas, y está pensado para que se aplique en cualquier contexto. En las tomas de decisiones del mundo público, en política pública propia del gobierno, en política pública y en materia legislativa, pero también en el contexto de las decisiones que se toman en el mundo privado. Y por eso hablamos de un modelo que es dinámico, que es perfectamente adaptable a las realidades y que sin lugar a dudas va justamente generar que esas preocupaciones que levantan los adolescentes no se produzcan porque fueron consultados, y seguramente la decisión que se va a tomar va a ser una decisión que podría ir incluso en contra de lo que quieren, pero que se justifica en base a un mecanismo participativo. Ya para terminar, porque te tengo que despedir, ¿cuáles son como las condiciones habilitantes o mínimas para que este plan no termine siendo solo como una experiencia o un mapa conceptual y no termine en algo que finalmente no se utilice? Bueno, es importante, y la metodología sí lo dispone, ¿verdad?, que existen determinados aspectos que se denominan como no negociables para la aplicación del modelo. Por ejemplo, la retroalimentación. No podemos preguntar si no después devolvemos qué es lo que cuál es el resultado del modelo de participación. El tema de la pertinencia territorial, es decir, el modelo de participación se debe aplicar a las realidades específicas en que viven los niños, niñas y adolescentes. Lo otro tiene que ver precisamente con un acompañamiento a las etapas de participación y particularmente a los adultos que participan. Y evidentemente para todo eso, y hay un desarrollo mucho más grande en el modelo, está disponible en nuestro sitio web, ¿verdad? Y también nos puedes contactar directamente a la Defensoría. Eso te quería preguntar para quienes hoy día nos están escuchando, que trabajan en colegios, que trabajan en empresas, en instituciones deportivas, o sea, todo lo que involucre a niños, niñas y adolescentes. Esa es la forma de acceder a esta información, a este modelo. Nos pueden contactar directamente a través de nuestro sitio web, defensorianines.cl, a través de nuestras redes sociales, pero además también desde el 22 de enero de 2026 vamos a publicar el sitio web participanines.cl, donde van a estar todas las herramientas, ¿verdad?, este modelo de participación, y donde además de descargarlo y poder aplicarlo, van a poder contar con la asesoría de los profesionales de la Defensoría para que tenga éxito tanto en decisiones del mundo privado como del mundo público. Te quiero agradecer a Anuar Quecille, defensor
defensor de la niñez, para hoy día hablar de tantos temas importantes para seguir protegiendo a nuestras infancias, a nuestros adolescentes, además con un tremendo desafío que se viene para este próximo año y con este nuevo modelo que ojalá todos pudiesen incorporarlo, porque va a ser una sociedad mucho más justa e inclusiva, y sobre todo teniendo la visión de quienes están liderando en esta sociedad y van a seguir haciéndolo. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Tu Nuevo ADN. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y feliz año. Feliz año también, que estés muy bien.